Olvida todo lo que crees saber sobre las batallas medievales. Esto no son las luchas de espadas pulidas y en cámara lenta de las películas. No había armaduras perfectas, ni duelos coreografiados, ni códigos de honor en las líneas del frente. El combate medieval real era ruidoso, sucio, brutal y aterrador. La mayoría de los soldados no eran caballeros entrenados. Eran campesinos pobres obligados a luchar con herramientas que apenas sabían usar. En esta exploración nos sumergimos profundamente en la realidad cruda, caótica y muchas veces horrible de la guerra medieval, desde armaduras asfixiantes y lesiones aplastantes hasta traumas psicológicos que duran toda la vida. Esto es Low Q. Realmente parecían las batallas en la Edad Media, a la imagen del caballero completamente blindado, con una espada brillante. No representa la realidad para la mayoría de los soldados. La mayoría de los hombres que lucharon en batallas durante la Edad Media no eran guerreros profesionales. Eran plebeyos, campesinos, agricultores, comerciantes presionados al servicio militar por señores locales o reyes. El reclutamiento era a menudo obligatorio y estos hombres tenían muy poco tiempo para entrenar, si es que tenían alguno. En muchos casos ni siquiera recibieron instrucciones adecuadas sobre cómo usar un arma antes de entrar en batalla. La idea era simple en aparecer, llevar algo afilado o pesado y hacer todo lo posible para sobrevivir en el equipo que se les daba. Si es que se les daba alguno, reflejaba su bajo estatus y los recursos limitados de los ejércitos medievales. La pieza de protección más común era el gamisón, una chaqueta acolchada hecha de capas de lino o lana, rellena de tela o crin de caballo. No era elegante ni impresionante, pero ayudaba a absorber golpes de armas contundentes y podía reducir la gravedad de los cortes. Un gamisón bien hecho podía ofrecer una protección sorprendente, pero era caliente, pesada y absorbía el sudor. While la lluvia, para la mayoría de los soldados, esta era la única armadura que tenían a los cascos. Se emitían más combinados, pero aún así, variaban en calidad. Algunos eran simples gorras de hierro, otros tenían protectores faciales o barras nasales para un campesino. Incluso, un casco básico era una posesión valiosa. Sin embargo, los cascos eran incómodos, limitaban la visibilidad y dificultaban la audición, lo cual era peligroso en la confusión del combate. Algunos soldados usaban protección improvisada, angorras de cuero hervido o sombreros reforzados con metal, cualquier cosa que pudiera permitirse o encontrar en las espadas, a menudo romantizadas en las representaciones modernas, eran extremadamente raras entre los soldados de menor rango. Estas armas eran caras de producir y requerían artesanía. Havel, poseer una espada era una señal de estatus. La mayoría de los soldados comunes nunca tuvieron una. En su lugar, llevaban lanzas, hachas o garrotes. Las lanzas eran especialmente populares porque eran baratas de hacer, fáciles de usar y efectivas en grandes formaciones. Un largo eje de madera con una punta de hierro puntiaguda podía mantener a los enemigos a distancia y no requeriría mucho entrenamiento para usarla. Cuando los soldados formaban filas, las lanzas les permitían mantener una línea defensiva y resistir la caballería o las cargas entrantes. Las hachas eran a menudo herramientas reutilizadas, las mismas que se usaban para cortar madera, modificadas para el combate. Podían ser de una mano o de dos manos dependiendo de la fuerza del usuario. También se usaban mazas, garrotes, manguales y martillos, particularmente porque eran efectivos contra la armadura y no requerían precisión para causar daño. Estas armas de fuerza contundente eran devastadoras a corta distancia y, de las espadas, no se desafilaban fácilmente. Muchos soldados campesinos trajeron sus propias herramientas de caza, que luego fueron adaptadas para la batalla. Los manguales, originalmente usados para trillar granos, se convirtieron en armas, al agregar púa machas de metal o reforzar los mangos. Las palas afiladas y las horcas también encontraron su camino a los campos de batalla. Estas no eran armas ideales, pero eran mejores que nada, y a menudo sorprendentemente efectivas en combate cercano. Los escudos se emitían en varios diseños, pero la mayoría de los soldados de infantería comunes recibían unos simples de madera. A menudo eran redondos o en forma de cometa y estaban cubiertos con cuero para darles durabilidad extra. Estos escudos se desgastaban rápidamente bajo la fuerza de golpes repetidos y no eran tan efectivos como los escudos de metal, más pesados usados por guerreros más ricos. Solo la nobleza o los hombres de armas profesionales tenían acceso a protección más avanzada. La cota de malla era muy apreciada,
y estaba hecha de millas de anillos de hierro entrelazados. Podía detener ataques cortantes y reducir el daño de flechas o estocadas. Puro era cara, pesada y requería mantenimiento regular para prevenir el óxido. La armadura de placas parciales se volvió más común en el período medieval tardío, pero aún era rara entre las tropas comunes. Los trajes completos de armadura de placas, el tipo que asociamos con caballeros, eran increíblemente caros y tamaño usados solo por la élite. Estos trajes eran hechos a medida y podían pesar más de 25 kilogramos, pero ofrecían protección excepcional cuando se usaban adecuadamente los campos de batalla. Medievales estaban lejos de los planos abiertos dramáticos y limpios, que a menudo se muestran en las películas modernas. En realidad, estos sitios de batalla eran desordenados, impredecibles y extremadamente desafiantes para cualquier persona involucrada. La mayoría de las veces, las batallas no se luchaban en terreno cuidadosamente seleccionado. La ubicación a menudo se elegía por necesidad, determinada por dónde se encontraban los dos ejércitos. Si el enemigo se acercaba rápidamente, o si ocurría un encuentro sorpresa, los comandantes tenían poca opción más que luchar donde fuera que estuvieran. Eso significaba campos llenos de lodo, caminos estrechos, claros de bosque, orillas de ríos, o incluso pendientes rocosas. El terreno rara vez funcionaba a favor del soldado. Promedio a la superficie más común con la que los soldados tenían que lidiar era el lodo, profundo, pegajoso y peligroso. Especialmente en lugares como Inglaterra o Francia donde llovía a menudo, un campo podía convertirse en un pantano durante la noche. Los registros históricos de la batalla de Azincourt en 1415 describen soldados hundiéndose en el lodo hasta las rodillas, apenas capaces de moverse. Los caballeros blindados, ya cargando de 20 a 30 kilogramos de equipo, encontraron casi imposible mantenerse erguidos. Muchos no murieron por una espada o flecha, sino que simplemente colapsaron y se asfixiaron bajo su propio peso o foram, pisoteados por aquellos detrás de ellos. El movimiento era uno de los mayores desafíos. En terreno plano, marcar ya era suficientemente difícil, pero en terreno lodoso o desigual, se volvió casi imposible mantener la formación. Las filas se rompían fácilmente. Las personas resbalaban, chocaban entre sí o se atacaban. Si perdías el equilibrio en una multitud de hombres todos empujando hacia adelante, había muy poca posibilidad de levantarse de nuevo. Una vez que las primeras líneas chocaban, las formaciones se disolvían en caos casi inmediatamente. Un ejército estrechamente organizado podía desmoronarse en cuestión de segundos. La visión era otro problema enorme. Los cascos, aunque esenciales para la protección, limitaban excesivamente lo que un soldado podía ver. La mayoría tenía solo pequeñas ranuras o agujeros para mirar. La visión periférica era casi inexistente. Eso era difícil reaccionar a ataques repentinos o ver peligro que se acercaba. Los soldados realmente solo podían enfocarse en lo que estaba directamente frente a ellos. Y cuando la batalla se volvió caótica, eso no era ni remotamente suficiente. También hacía la comunicación casi imposible. Una vez que comenzaba el ruido, metal chocando, gente gritando, trompitas sonando, se volvió muy difícil escuchar algo claramente. Incluso los oficiales no podían gritar por encima del ruido para dar órdenes. Los ejércitos dependían de banderas o cuernos, pero esas señales eran fáciles de perder o malinterpretar en medio de la lucha. Otro problema importante era identificar quién estaba de tu lado. En teoría, los soldados usaban emblemas de colores o llevaban estandartes con el símbolo de su señor. Pero en la práctica, esos identificadores rápidamente se regresaron inútiles. El lodo, la sangre y el sudor cubrían todo. Un soldado que comenzó el día usando una túnica brillante podría parecer como todos los demás después de 10 minutos de lucha. Esta confusión a menudo llevaba a fuego amigo. Soldados atacando accidentalmente a miembros de su propio bando. Los relatos históricos muestran que algunas batallas terminaron con bajas significativas causadas no por el enemigo, sino por aliados confundiéndose entre sí. Como enemigos, la tensión psicológica de estar en el campo de batalla era inmensa. Los olores eran intensos y desagradables. Sudor, sangre, orina y el aroma metálico del hierro llenaban el aire. Con cuerpos cayendo a tu alrededor, gritos resonando y la amenaza constante de muerte. El nivel de estrés estaba más allá de cualquier cosa que la mayoría de las personas pudieran imaginar. Los soldados no solo estaban agotados, estaban mentalmente abrumados. El miedo, el pánico y la sobrecarga sensorial hacían difícil pensar o reaccionar. Muchos simplemente se cerraban y actuaban por instinto,
haciendo lo que fuera necesario para mantenerse vivo. El combate en una batalla medieval no era como los duelos estructurados y cinematográficos que la gente a menudo imagina. No se trata de precisión u honor, se trataba de mantenerse vivo en un ambiente físico y mentalmente brutal y abrumador. Una vez que dos líneas opuestas colisionaron, el orden desaparecía casi instantáneamente. En lugar de formaciones coordinadas o tácticas planeadas, el campo de batalla se convertía en un aplastamiento caótico de cuerpos donde los instintos de supervivencia tomaban control. La lucha real era extremadamente de cerca. Los no tenían espacio para equilibrar sus armas adecuadamente. En una melee empacada con hombres presionados, hombro con hombro, apenas había suficiente espacio para moverse, y mucho menos realizar amplios movimientos de espada. Los luchadores a menudo recurrían a puñaladas cortas, estocadas rápidas, o golpes por encima de la cabeza. Los ataques amplios y envolventes, como los mostrados en las películas, eran casi imposibles en el medio de una batalla real. Esteban, demasiado apretado, rodeado por todos lados, a menudo inseguro de dónde estaban tus aliados. El resultado era un tipo de lucha que parecía más como una pelea callejera que un choque formal de ejércitos, debido al espacio limitado. Las armas se usaban de manera diferente. Las espadas a veces se agarraban por la hoja y se usaban como martillos, golpeando con el pomo o la cruceta para aplastar, en lugar de cortar. Esta técnica, a veces referida como medio espada, daba mejor control y más fuerza en áreas apretadas. Las mazas, hachas e incluso herramientas improvisadas eran comunes, ya a menudo más efectivas que las hojas. El trauma de fuerza contundente podía lesionar a través de la armadura, mientras que las armas afiladas podían ser desviadas o atrapadas en la cota de malla. Los cascos ayudaban a proteger la cabeza, pero estaban lejos de ser invencibles. Un golpe fuerte hacia abajo con una maza o el extremo pesado de una espada podía agrietar un cráneo, incluso a través de un casco. Muchas lesiones fatales ocurrían cuando un luchador ya estaba en el suelo. Los estudios de fosas comunes de batallas como Towton o Visby muestran que un gran número de combatientes murieron por golpes hacia abajo en la cabeza y el cuello. Esto indica que ser derribado en batalla era casi una sentencia de muerte garantizada. Una vez que alguien estaba en el suelo, a menudo era pisoteado, apuñalado o aplastado por otros empujando hacia adelante. No había oportunidad de recuperarse o retirarse. Al suelo mismo podría convertirse en un peligro. Los campos locos hacían difícil mantenerse erguido, y si alguien resbalaba, se convertía en un blanco fácil. No había concepto de combate justo. La idea de duelos uno a uno estaba principalmente limitada a torneos o encuentros raros de caballeros. En el campo de batalla, 5 o 6 hombres atacando a un enemigo a la vez era completamente normal. Los soldados apuntaban a abrumar a sus oponentes rápidamente, no a enfrentarlos honorablemente. El objetivo era matar o incapacitar al enemigo tan rápido como fuera posible, con el menor riesgo personal posible. Si eso significaba apuñalar a alguien por la espalda o rematar a un oponente caído, que así fueran en el caos, a menudo era difícil distinguir quién era quién. Los soldados usaban símbolos o colores distintivos, pero estos podían ser fácilmente ocultos u oscurecidos por la suciedad y la sangre. El fuego amigo era un riesgo real, especialmente en el pánico y ruido del combate cercano. La comunicación se rompía rápidamente. Los oficiales podían gritar órdenes, pero pocos podían escucharlas, y aún menos podían seguirlas en medio de una melee que giraba en el agotamiento. Se instalaba rápidamente. A diferencia del combate moderno con pausas y cobertura, las batallas medievales demandaban esfuerzo físico continuo en bloquear, golpear, empujar y mantenerse en pie mientras se usa equipo pesado. En minutos, la mayoría de los luchadores estaban empapados en sudor, músculos ardiendo, respiración corta. La adrenalina podía mantenerse funcionando por un tiempo, pero no duraba. Muchas batallas vieron soldados colapsar por fatiga tan a menudo como por heridas. Cuando pensamos en batallas medievales, a menudo imaginamos luchas dramáticas de espadas, golpes limpios de hoja y muertes heroicas instantáneas. Pero la realidad de las lesiones en el campo de batalla era mucho más brutal, menos cinematográfica y más aleatoria. La mayoría de las muertes en el campo de batalla no eran por espadas cortando a través de cuerpos, sino por cosas como trauma de fuerza contundente, lesiones aplastantes, asfixia y muerte lenta por infecciones. Días después de que la batalla había terminado, comenzamos con las armas. Las hojas eran mortales, por supuesto,
pero no siempre de la manera que pensamos. Un golpe limpio de espada en un área vital podía matar instantáneamente, pero eso era raro. La mayoría de las espadas no cortaban a través de la armadura, especialmente no la armadura de placas, que se volvió más común durante el periodo medieval tardío. La armadura de placas estaba diseñada para desviar cortes y absorber algo del impacto, pero no hacía a un soldado invulnerable. Lo que no podía detener eran las ondas de choque y la fuerza de armas pesadas como mazas, martillos de guerra o hachas. Estas armas no se usaban para cortar, se usaban para aplastar. Un golpe de una maza al casco no podía romper el cráneo directamente, pero podía causar una conmoción cerebral, noquear a alguien o incluso causar sangrado interno en el cerebro. Los golpes al torso podían romper costillas, colapsar pulmones o dañar órganos internos, todo mientras dejaban la armadura aparentemente sin daño. Los soldados a menudo morían por estas lesiones horas o días después. En algunos casos, ni siquiera se daban cuenta del alcance completo de sus heridas hasta que era demasiado tarde. La cota de malla, usada antes de que la armadura de placas completa se extendiera, era decente contra cortes, pero pobre contra la fuerza contundente. Un golpe lo suficientemente fuerte podía empujar los anillos de la cota de malla hacia la carne debajo, o simplemente aplastar huesos debajo de ella. Y una vez que un soldado caía, estaba en peligro inmediato. El campo de batalla estaba empacado. Si caías tenías solo un par de segundos para volver a ponerte en pie. De lo contrario, arriesgabas ser pisoteado por aliados en pánico o rematado por enemigos. Muchos soldados murieron no por un golpe directo, sino por ser pisoteados. En el Odón los cascos protegían la cabeza de golpes directos, pero traían sus propios problemas. La visión estaba limitada a una ranura estrecha y la respiración estaba restringida. En batallas más largas o clima caliente, el calor podía acumularse dentro del casco rápidamente. Un soldado podía desorientarse, marearse o incluso colapsar por agotación por calor o deshidratación. Esto era especialmente peligroso durante las batallas de verano, donde las temperaturas dentro de un casco podían subir a niveles peligrosos en menos de media hora, pero incluso si un soldado sobrevivió al caos del campo de batalla, el peligro no había terminado. De hecho, para muchos, apenas comenzaba. La infección era la causa principal de muerte después de la batalla. El conocimiento médico era extremadamente limitado y no había antibióticos. Una herida que sería fácilmente tratada hoy podría volverse mortal en días. Armas sucias, manos contaminadas, ropa inmunda. Todo eso introdujo bacterias en heridas abiertas. Incluso los cortes menores podrían infectarse, provocando fiebre, delirio y eventualmente la muerte. Los cirujanos y médicos de campo hacían lo que podían, pero sus herramientas eran básicas, raramente limpiadas y muchas veces reutilizadas. La cauterización, quemar la herida cerrada, era común pero dolorosa y no siempre efectiva. Las amputaciones eran frecuentes cuando las extremidades estaban gravemente dañadas o infectadas. Estas se realizaban sin anestesia, y a menudo en condiciones no sanitarias, haciendo la supervivencia, lejos de estar garantizada. Los registros históricos de hospitales monásticos y crónicas mencionan que por cada soldado muerto en combate, más morían en los días y semanas que siguieron. Pérdida de sangre, sepsis, tétanos y otras complicaciones post-batalla reclamaron millas de vidas. Muchos soldados, que parecían haber sobrevivido la lucha, colapsaron horas después por lesiones internas o sangrado lento. Las lesiones tampoco siempre eran obvias. Algunos soldados recibieron golpes que no dejaban heridas visibles, pero causaban daño interno fatal. Un golpe agudo a la cabeza, un golpe al abdomen. Estos podrían romper órganos o vasos sanguíneos. Los soldados a veces seguían luchando, sin darse cuenta de que estaban muriendo lentamente por lesiones, que no se habrían mostrado por fuera. Sobrevivir una batalla medieval no significaba que el peligro había terminado. De muchas maneras, la peor parte llegaba después de que la lucha había parado. El campo de batalla mismo era una escena sombría y abrumadora, cubierta con los cuerpos de tanto los muertos como los moribundos, armas esparcidas por el suelo, y los sonidos de gemidos, tos o lamentos silenciosos de aquellos que estaban demasiado heridos para gritar. La sangre empapaba el suelo, mezclada con lodo, orina y lo que mar que se hubiera derramado de hombres heridos. El aire estaba espeso con el hedor de sudor, muerte y excremento. Para aquellos que aún estaban vivos, había poca posibilidad de ayuda inmediata. La mayoría de los ejércitos
No tenían un cuerpo médico organizado. Si había algo parecido a un hospital de campo, era solo una tienda improvisada o refugio, donde los hombres heridos eran llevados si alguien tenía la fuerza para cargarlo. La atención médica disponible era extremadamente limitada. La cirugía medieval se enfocaba a velocidad, sin precisión. El control de infecciones no se entendía, y las herramientas no se esterilizaban entre pacientes. Los cirujanos, a menudo barberos de profesión, trabajaban rápidamente para remover extremidades, detener sangrado y cauterizar heridas, presionando hierro al rojo vivo sobre la carne. No había anestésicos más allá del alcohol o morder un pedazo de cuero. Si un hombre tenía suerte, alguien ataba un torniquete alrededor de su brazo o pierna para retrasar el sangrado. Si no lo tenía, se desangraba hasta morir o moría por shock. El dolor era constante y abrumador, pero cuellars. Generalmente no había nadie para escuchar. La mayoría de los soldados no recibirán ninguna ayuda médica en absoluto. En su lugar, dependían de compañeros luchadores para arrastrarlos lejos de lo peor del desastre. O yacían quietos y esperaban que alguien los notara. Tan pronto como la lucha paraba, otro tipo de actividad comenzaban a rebuscar. Saquear el campo de batalla no se veía como irrespetuoso, era práctica. Los soldados supervivientes buscaban en los cuerpos de los caídos cualquier cosa de valor. Armas, armaduras, botas, cinturones, monedas e incluso comida fueron tomadas. No importaba de qué lado habían luchado los muertos. El equipo era equipo. Las espadas y cascos eran especialmente valiosos. La armadura era cara y rara, e incluso las piezas dañadas podían ser reparadas y reutilizadas. Algunos hombres salían de batalla más ricos de lo que entraron, pero muchos saqueaban simplemente porque necesitaban equipo básico para la próxima lucha, o querían vender algo para sobrevivir. Los muertos a menudo eran dejados donde cayeron. Los nobles de alto rango podían ser recogidos por sus hombres o identificados después y enterrados con alguna ceremonia, pero los soldados ordinarios, especialmente los campesinos y mercenarios, eran enterrados en fosas comunes. Si eran enterrados del todo, en algunos casos, los cuerpos fueron dejados expuestos por días o semanas, despedazados por carroñeros o animales. Los cronistas y arqueólogos han encontrado campos donde huesos y armadura permanecieron mucho después de la batalla, a veces incluso siendo descubiertos siglos después durante arado o construcción. En cuanto a aquellos que vivieron a través de la lucha, había poco sentido de triunfo. La mayoría estaba demasiado cansada para sentir algo, excepto alivio en las heridas que no habían sido notadas. Durante el caos, comenzaban a doler. El shock se instalaba. Los hombres vagaban por el campo buscando amigos, muchos de los cuales estaban desaparecidos o muertos. Algunos colapsaban por agotación. Otros se sentaban silenciosamente, demasiado abrumados para hablar. Si había celebración, era silenciosa y breve. La reacción más común era beber cualquier alcohol que se pudiera encontrar, vino o incluso algo más fuerte si estaba disponible. Al beber, no se trataba de celebrar la victoria, se trataba de escapar. Los soldados bebían para olvidar lo que vieron, lo que hicieron. Ya, ¿quién perdió? Hay relatos de batallas como Wakefield o Totán que mencionan supervivientes bebiendo por días, a veces en silencio, otras veces rompiendo en llanto fuerte. El daño mental y emocional era profundo, aunque no bien entendido en ese tiempo. En la guerra medieval no solo dejaba heridas físicas, dejaba el trauma psicológico profundo y duradero en aquellos que sobrevivían. Aunque la gente en la Edad Media no tenía un entendimiento formal de la salud mental, los síntomas descritos por cronistas, cartas e incluso registros clericales muestran que muchos soldados experimentaron lo que hoy llamaríamos trastorno de estrés postraumático. Después de regresar de la batalla, los hombres a menudo mostraban signos de extrema angustia emocional y mental. Estaban confundidos, olvidadizos y a veces incapaces de hablar sobre lo que habían pasado. En algunos casos, los soldados dejaban de hablar completamente o se regresaban retraídos, rehusando interactuar con nadie. Las pesadillas eran combinadas reportadas, y algunos luchadores revivirían la batalla en su sueño, gritando, sacudiéndose o despertando en un sudor frío. Para muchos, la batalla no terminaba cuando dejaban el campo. Se quedó con ellos, en sus mentes, reproduciéndose una y otra vez, a veces por el resto de sus vidas. Estas reacciones no se observaban solo entre reclutas nuevos. Incluso guerreros experimentados que habían sobrevivido múltiples conflictos a menudo admitían miedo y ansiedad abrumadores antes
durante y después de luchar. Las cartas escritas por comandantes y caballeros medievales ocasionalmente mencionan como el miedo hacía que los hombres se congelaran o actuaran irracionalmente. Algunos se derrumbaban llorando, otros entraban en pánico y huían. Estas respuestas no eran signos de debilidad, eran reacciones naturales al estrés extremo y horror del combate. También había consecuencias físicas atadas a la tensión psicológica. Muchos soldados vivían con lesiones a largo plazo, dedos faltantes, huesos destrozados que nunca sanaron adecuadamente, o daño nervioso que causaba dolor constante. El dolor crónico junto con el trauma mental podía hacer la vida diaria increíblemente difícil. Algunos no podían trabajar o funcionar normalmente en sus comunidades después de regresar. Las familias a veces describían a estos hombres como que no eran los mismos, reconociendo que el costo emocional los había cambiado. Uno de los efectos más perturbadores del combate medieval era la pura aleatoriedad de la supervivencia en el campo de batalla. La muerte a menudo parecía arbitraria. Un hombre junto a ti podía ser asesinado instantáneamente por una lanza mientras tú caminabas sin ser tocado. Este sentido de impredecibilidad afectaba profundamente a los soldados, haciendo que sintieran que la vida y la muerte no estaban en sus manos. Algunos supervivientes estaban atormentados por la culpa, cuestionando por qué vivieron cuando otros no lo hicieron. Otros recurrieron a medidas desesperadas para sobrevivir, como hacerse los muertos o esconderse bajo los cuerpos de camaradas caídos y enemigos. Estas tácticas de supervivencia, aunque efectivas, dejan una cicatriz mental. Pretender ser un cadáver o yacer silenciosamente bajo un caballo muerto por horas no era algo fácilmente olvidado. A diferencia de hoy, la sociedad medieval ofrecía poco o nada de apoyo para aquellos lidiando con este tipo de trauma. No había doctores entrenados en salud mental, ni terapia, y ni entendimiento real de lesiones psicológicas. A un soldado traumatizado podía ser visto como maldito, pecaminoso o incluso poseído. Algunos se unían a órdenes religiosas después de la batalla, buscando paz o perdón. Otros recurrían al consumo excesivo de alcohol para olvidar lo que habían visto. El alcohol era uno de los pocos mecanismos de afrontamiento accesible, y los cronistas del período a menudo describían soldados bebiendo por días después de batallas importantes, no para celebrar sino para adormecer el dolor tanto físico como mental. A lo largo de los siglos, la evidencia física de estas batallas permaneció enterrada bajo el suelo. Los arqueólogos han descubierto fosas comunes, espadas rotas, cascos destrozados y fragmentos de huesos, recordatorios severos de lo que estos hombres soportaron. Las historias de heroísmo y gloria a menudo se desvanecen cuando se confrontan con la realidad brutal de cráneos fracturados y adolescentes cortados. Estos artefactos, encontrados siglos después, confirman lo que los supervivientes nunca tuvieron las palabras para explicar completamente: que el verdadero legado de la guerra medieval era sufrimiento. A la realidad de la guerra medieval era que la mayoría de los que lucharon no eran guerreros profesionales, sino gente común, obligada a circunstancias extraordinarias. Sus historias, preservadas en fragmentos en crónicas y descubiertas en excavaciones arqueológicas, revelan una verdad mucho más compleja y perturbadora que las narrativas heroicas que a menudo asociamos con este periodo. El combate medieval no era sobre honor o gloria, era sobre supervivencia en condiciones que desafiaban la comprensión moderna.